Muchos de ustedes dicen que quieren avanzar, pero siguen cargando lo que ya terminó. Yo lo aprendí viviendo entre dos culturas. En Japón me enseñaron disciplina, en Colombia vi cómo la emoción domina y entendí algo. No es que no puedas soltar, es que te acostumbraste a cargar. Recuerdo un joven que no avanzaba, no por falta de talento, sino porque seguía aferrado a una relación que ya no existía. Dime, ¿cuánto de lo que cargas hoy realmente te pertenece y cuánto solo te está deteniendo? Muchos creen que soltar es rendirse, que es una señal de debilidad, que es aceptar la derrota. Pero te voy a decir algo con claridad. Soltar no es perder, es elegir. Y elegir requiere más disciplina que aferrarse. Porque aferrarse es fácil, es automático, es emocional. Soltar, en cambio, exige conciencia, exige carácter. Yo crecí viendo dos formas de enfrentar la vida. En un entorno donde la disciplina era prioridad, aprendí que no todo lo que sientes debe guiarte. Y en otro, entendí que muchas personas se quedan atrapadas porque siguen lo que sienten en lugar de hacer lo que deben. Y ahí está el problema. La mayoría no suelta porque espera sentirse listo. Pero la disciplina no funciona así. Tú no esperas a sentirte listo para hacer lo correcto. Tú haces lo correcto y con el tiempo tu mente se alinea. Recuerdo una persona que me decía, no puedo dejar ese trabajo, ya llevo años ahí. Y cuando analizábamos su situación, estaba desgastado, sin crecimiento, sin motivación, pero seguía ahí, no por convicción, sino por costumbre. Eso no es fortaleza, eso es apego disfrazado de responsabilidad. La disciplina habría sido aceptar la realidad y tomar una decisión incómoda. Lo mismo pasa con las relaciones. Muchas personas no sueltan porque aún sienten algo. Pero sentir no es suficiente para sostener algo que ya no funciona. La disciplina es entender que no todo lo que amas te conviene y tener la capacidad de actuar en consecuencia. Porque si dejas que tus emociones decidan todo, tu vida se vuelve inestable. Hoy quieres avanzar, mañana dudas, pasado mañana regresas. Y así no se construye nada. Soltar también es disciplina mental. Es decirte a ti mismo, ya fue. Y no volver a negociar con eso. Porque cada vez que regresas mentalmente a lo que ya decidiste soltar, debilitas tu carácter. Es como alguien que decide dejar un hábito, pero cada día se da una excusa para volver. No es falta de capacidad, es falta de disciplina. Y aquí hay algo importante. La disciplina no elimina el dolor, pero le da dirección. Sí, soltar duele. Sí, incomoda. Sí, genera incertidumbre, pero también libera. Y esa liberación solo llega cuando dejas de actuar por impulso y empiezas a actuar por decisión. La mayoría de las personas no está atrapada por lo que vive, está atrapada por lo que no se atreve a soltar. Y mientras sigas confundiendo apego con fortaleza, vas a seguir cargando cosas que te detienen. Soltar no es debilidad, es la forma más alta de disciplina, porque no haces lo que sientes, haces lo que sabes que te hace crecer. La mayoría de las personas dice, no tengo oportunidades. Pero cuando miras más de cerca, te das cuenta de que no es verdad. Oportunidades hay, lo que no hay es espacio, porque está lleno de ideas viejas, de hábitos que no te sirven, de relaciones que te drenan, de pensamientos que te limitan. Y así, aunque la oportunidad esté frente a ti, no puedes tomarla, porque no tienes dónde ponerla. Yo lo entendí viviendo entre dos realidades muy distintas. En un entorno donde todo era ordenado, enfocado, con prioridades claras, vi cómo las personas avanzaban con lo necesario, no cargaban más de lo que podían manejar. Pero en otro contexto, veía personas con talento, con capacidad, incluso con oportunidades, pero estancadas. ¿Por qué? Porque estaban saturadas. Querían hacer todo, mantener todo, sostener todo, y al final no avanzaban en nada. Recuerdo a un joven que me decía que quería crecer, emprender, cambiar su vida. Pero cuando empezamos a hablar, su día estaba lleno de distracciones. Redes sociales, amistades que no aportaban, compromisos innecesarios, pensamientos constantes de duda. Quería avanzar, pero no estaba dispuesto a soltar nada. Entonces, ¿cómo esperas moverte si estás cargando todo eso? No es que no tengas oportunidades,
Es que estás demasiado ocupado sosteniendo lo que te detiene. Esto pasa mucho. Personas que quieren resultados nuevos, pero siguen con las mismas rutinas, las mismas conversaciones, las mismas excusas. Quieren cambiar su vida, pero no quieren cambiar lo que la está llenando. Y eso es una contradicción. Porque el crecimiento no se trata solo de agregar, también se trata de eliminar. A veces me dicen, es que no tengo tiempo. Y cuando revisas, el problema no es el tiempo, es en qué lo estás gastando. Porque el tiempo alcanza cuando dejas de invertirlo en lo innecesario, pero para eso necesitas disciplina. Necesitas aprender a decir no. Necesitas reconocer que no todo merece tu atención. También ocurre a nivel mental. No puedes enfocarte si tu mente está llena de preocupaciones pasadas, de errores que ya no puedes cambiar, de pensamientos que solo te desgastan. Esa carga mental es invisible, pero pesa más que cualquier otra. Y mientras no la sueltes, tu energía siempre va a estar dividida. El problema es que muchas personas se acostumbran a esa carga. Se vuelve normal vivir cansado, distraído, saturado, y cuando algo nuevo aparece, no lo ven como una oportunidad, lo ven como un problema más, porque no tienen espacio interno. El hombre que realmente avanza entiende algo muy simple: no puede cargarlo todo. Aprende a soltar lo innecesario para enfocarse en lo importante, y esa decisión cambia todo, porque cuando dejas de cargar lo que no suma, tu energía se libera, tu mente se aclara y empiezas a ver oportunidades donde antes no veías nada. No es que te falten oportunidades, es que te sobra carga. Hay algo que te está deteniendo más de lo que crees y no es tu presente, es la forma en la que recuerdas tu pasado. Porque no lo estás viendo como fue, lo estás viendo como te gustaría que hubiera sido, lo estás romantizando. Tomas solo los momentos buenos, los adornas, los repites en tu mente y poco a poco construyes una versión que ya no es real. Y mientras haces eso te quedas atrapado. Yo lo entendí al ver cómo muchas personas comparaban constantemente su presente con una versión idealizada de lo que vivieron antes. Decían, antes era mejor, esa relación era especial, ese trabajo tenía algo distinto. Pero cuando profundizabas, te dabas cuenta de que también había problemas de gasto e inconformidad, solo que eso ya no lo recordaban con la misma intensidad. La mente selecciona, filtra y muchas veces te engaña. Recuerdo a alguien que no podía avanzar después de terminar una relación. Me decía que había perdido algo único, que nunca iba a encontrar algo igual. Pero cuando empezamos a hablar con honestidad, salió la verdad. Discusiones constantes, falta de respeto, desgaste emocional. Entonces, ¿qué es lo que realmente extrañaba? No era la realidad, era la idea que había construido después. Eso es romantizar el pasado. Y esto no solo pasa con relaciones. Pasa con etapas de la vida, con trabajos, con decisiones, personas que no se atreven a avanzar porque siguen mirando atrás con apego, porque en su mente lo que fue parece mejor que lo que es. Y claro, así cualquier presente se siente insuficiente. El problema es que cuando romantizas el pasado, distorsionas tu percepción. Empiezas a comparar algo real con algo que ya no existe. Y siempre va a perder lo real, porque lo imaginado no tiene errores, no tiene conflictos, no tiene incomodidad, pero tampoco tiene crecimiento. Yo aprendí que la disciplina no está solo en lo que haces, sino también en cómo piensas. Y pensar con claridad implica ver el pasado como fue, no como quieres recordarlo. Implica aceptar que hubo cosas buenas, sí, pero también hubo razones por las que terminó, y esas razones siguen siendo válidas, aunque no te guste recordarlas. A veces, aferrarte al pasado no es amor, es miedo. Miedo a lo nuevo, a lo incierto, a lo que no controlas. Entonces, tu mente prefiere volver a lo conocido, aunque ya no sea bueno para ti. Pero eso no es avanzar, eso es repetir. El hombre que realmente crece hace algo diferente. Agradece lo que vivió, aprende de ello, pero no se queda ahí. No convierte su pasado en un refugio, lo convierte en una lección, porque entiende que su vida no se construye mirando atrás, se construye tomando decisiones en el presente. Y cuando dejas de romantizar el pasado, algo cambia. Empiezas a ver con más claridad, tomas decisiones más firmes y dejas de comparar lo que tienes con lo que ya no existe. Porque no puedes avanzar si sigues enamorado de una ilusión. Hay una lucha constante dentro de ti que muchas veces no notas. No es externa, es interna.
Es la lucha entre lo que sientes y lo que sabes que debes hacer. Y la mayoría de las personas pierde esa batalla todos los días, no porque no tenga capacidad, sino porque deja que la emoción tenga la última palabra. Pero cuando entiendes esto, todo cambia. La disciplina siempre vence al apego emocional, porque el apego es emocional. Te hace quedarte donde ya no creces, te hace justificar lo que ya no funciona, te hace volver a lo que ya decidiste dejar. Y en el momento se siente correcto, se siente familiar, incluso se siente necesario. Pero no todo lo que sientes es verdad. Y no todo lo que sientes te conviene. Yo lo aprendí observando algo muy simple. Hay personas que saben exactamente lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Saben que deben levantarse temprano, cuidar su entorno, alejarse de ciertas influencias, tomar decisiones difíciles, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen disciplina suficiente para sostener una decisión cuando la emoción cambia. Recuerdo a alguien que decía que quería cambiar su vida, pero cada vez que se sentía solo, regresaba a las mismas personas que lo estaban frenando. No porque fuera lo mejor, sino porque era lo que sentía en ese momento. Y ahí está el problema. Si cada decisión depende de cómo te sientes, tu vida se vuelve inestable. Hoy avanzas, mañana retrocedes. Hoy decides, mañana dudas. La disciplina funciona diferente. No depende de cómo te sientes, depende de lo que decidiste. Y eso es lo que te da consistencia. Porque el crecimiento no viene de decisiones esporádicas, viene de decisiones sostenidas. En mi vida entendí que la emoción es variable, cambia constantemente, pero la disciplina es estable. Es lo que te mantiene firme cuando todo dentro de ti quiere rendirse o volver atrás. Y eso aplica en todo, en tus hábitos, en tus relaciones, en tu forma de pensar. También ocurre algo importante. El apego emocional te hace exagerar lo que pierdes y minimizar lo que ganas. Te enfocas en lo que dejas atrás y olvidas lo que puedes construir. Y así, cada vez que intentas soltar, sientes que estás perdiendo algo grande, cuando en realidad estás liberándote. Pero la disciplina te obliga a ver más allá del momento. Te obliga a pensar en el largo plazo, en lo que quieres construir, en quién quieres convertirte. Y desde ahí actúas, no desde la emoción, sino desde la intención. Esto no significa que no sientas. Claro que sientes. Claro que duele. Pero no dejas que ese dolor dirija tus decisiones. Lo reconoces, lo entiendes, pero sigues avanzando. El hombre que realmente cambia no es el que nunca siente apego, es el que no se deja dominar por él. Es el que entiende que sus emociones no pueden tener más poder que sus decisiones. Porque si no eres capaz de sostener lo que decides cuando te sientes débil, entonces nunca vas a avanzar de verdad. La disciplina no elimina el apego, pero evita que controle tu vida. Hay algo que muchos evitan porque incomoda, porque confronta, porque duele, pero es inevitable la realidad. Y mientras sigas peleando con ella, no vas a avanzar, porque no estás luchando contra lo que pasó, estás luchando contra el hecho de que pasó. Y esa resistencia te desgasta más que cualquier situación. Muchas personas creen que aceptar es rendirse. Creen que aceptar es decir, está bien o no importa, pero no es eso. Aceptar es ver las cosas como son, sin distorsión, sin excusas, sin intentar cambiarlas en tu mente. Es dejar de gastar energía en lo que ya no puedes modificar y empezar a usarla en lo que sí puedes construir. Yo lo entendí viendo cómo diferentes personas enfrentan los mismos problemas de manera completamente distinta. Algunos se quedan atrapados preguntando ¿por qué a mí? ¿Por qué pasó así? ¿Qué hubiera pasado si? Y pasan días, meses, incluso años repitiendo esas preguntas, pero no avanzan porque están mirando hacia atrás, intentando cambiar algo que ya terminó. Recuerdo a alguien que perdió una oportunidad importante. Tenía todo para avanzar, pero por una decisión equivocada lo perdió. Y durante mucho tiempo se quedó atrapado en eso. Analizaba cada detalle, cada momento, cada posible alternativa, pero su vida no cambiaba. Hasta que un día entendió algo simple. No podía volver atrás. Y en el momento en que dejó de pelear con eso, empezó a enfocarse en lo que sí podía hacer. Y ahí comenzó su progreso. Aceptar la realidad no elimina el dolor, pero elimina el conflicto interno. Porque ya no estás dividido entre lo que es y lo que quisieras que fuera. Y cuando dejas de resistirte, tu mente se calma. Empiezas a pensar con claridad, a tomar mejores decisiones, a ver opciones que antes no veías. También pasa en las relaciones.
Personas que no aceptan que algo terminó, siguen buscando señales, explicaciones, razones para quedarse conectados, pero mientras no aceptes que ya no es lo que era, no puedes soltar, y si no sueltas, no avanzas. Aceptar también es reconocer tu situación actual sin maquillarla. Si estás en un lugar que no te gusta, si tus resultados no son los que esperabas, si tus decisiones no te han llevado a donde querías, tienes que verlo con honestidad. No para castigarte, sino para empezar desde un punto real. Porque no puedes construir sobre una mentira. No puedes avanzar desde una ilusión. Necesitas claridad. Y la claridad viene de la aceptación. Muchas personas viven cansadas no por lo que enfrentan, sino por lo que resisten. Porque resistir consume energía, mantiene tu mente ocupada en algo que no tiene solución. Y mientras estás ahí, la vida sigue pasando. El hombre que realmente se libera entiende esto, deja de preguntarse por qué y empieza a preguntarse qué sigue. Deja de mirar atrás con frustración y empieza a mirar adelante con intención. Porque aceptar no es rendirse, es dejar de perder tiempo en lo que ya no puedes cambiar. Hay algo que mantiene atrapadas a muchas personas sin que se den cuenta. La necesidad de entenderlo todo. Como si la vida tuviera la obligación de darte una explicación clara, lógica y perfecta de cada cosa que ocurre. Pero la realidad no funciona así. Y mientras sigas esperando respuestas completas, te vas a quedar detenido en preguntas que no tienen salida. Muchas veces, el problema no es lo que pasó, sino tu necesidad de encontrarle un sentido absoluto. Te preguntas por qué alguien se fue, por qué una oportunidad no funcionó, por qué las cosas no salieron como esperabas. Y empiezas a construir historias en tu mente, teorías, suposiciones, explicaciones que te mantienen ocupado, pero no te liberan. Yo lo he visto en muchas personas. Algunas pasan años tratando de entender una sola situación. Vuelven al mismo punto una y otra vez, como si encontrar la respuesta correcta fuera a cambiar el resultado. Pero no lo cambia. Solo los mantiene atrapados en el pasado. Recuerdo a alguien que no podía avanzar después de una decisión que salió mal. Todo el tiempo decía, necesito entender qué pasó realmente. Analizaba cada conversación, cada gesto, cada detalle, pero cuanto más analizaba, más confundido estaba. Porque no todo tiene una respuesta limpia y en el intento de encontrarla, lo único que hacía era perder energía. Y esto es importante entenderlo. Tu mente está diseñada para buscar patrones, para buscar lógica, para cerrar ciclos. Pero la vida no siempre te da ese cierre. Hay situaciones que simplemente terminan sin explicación completa. Y eso no significa que estén incompletas, significa que no necesitas entenderlas para seguir adelante. El problema aparece cuando confundes comprensión con liberación. Crees que si entiendes todo, entonces vas a poder soltar. Pero no funciona así. Hay cosas que sueltas no porque las entiendes completamente, sino porque decides no seguir cargándolas. Yo aprendí que intentar entenderlo todo puede convertirse en una forma de resistencia. Porque mientras estás buscando explicaciones no estás avanzando. Estás mentalmente atrapado en algo que ya no existe, pero que sigues manteniendo vivo en tu cabeza. También ocurre mucho en las relaciones. Personas que siguen intentando entender cada detalle del final. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Qué pudo ser diferente? Y aunque algunas preguntas pueden ayudarte a aprender, muchas otras solo te mantienen conectado a algo que ya terminó. La verdad es que no todo necesita una explicación perfecta para poder soltarlo. A veces necesitas aceptar que no tendrás todas las respuestas y aún así decidir avanzar. Y eso no es debilidad, es madurez mental. Porque cuando dejas de exigir explicaciones completas, algo cambia dentro de ti. Tu mente se libera del peso de la obsesión. Dejas de repetir escenarios en tu cabeza. Empiezas a enfocarte en lo que sí puedes hacer ahora. El hombre que crece no es el que entiende todo, es el que aprende a avanzar incluso cuando no entiende todo. Porque la claridad no siempre viene antes de avanzar. Muchas veces viene después de haber avanzado. Hay una carga invisible que muchas personas llevan todos los días sin darse cuenta. Y es esta idea de que todo lo que ocurre tiene que ver con ellas. Si alguien se aleja, lo toman personal. Si algo no sale bien, lo toman personal. Si alguien cambia su actitud, lo toman personal. Y poco a poco empiezan a vivir con una sensación constante de culpa, duda o inseguridad. Pero no todo lo que pasa en tu vida es sobre ti. Cuando tomas todo personal, empiezas a interpretar la realidad desde una perspectiva distorsionada.
crees que cada acción de los demás es una respuesta directa hacia ti. Pero la mayoría de las veces las personas no están actuando pensando en ti. Están actuando desde sus propios procesos, sus propias emociones, sus propios problemas. Yo lo he visto muchas veces. Alguien llega y dice, creo que me ignoraron porque hice algo mal. Pero cuando profundizas, descubres que la otra persona estaba pasando por algo completamente distinto. Estaba distraída, estresada, desconectada. No tenía nada que ver contigo. Pero en su mente lo convirtieron en algo personal. Recuerdo una situación donde una persona se sentía rechazada constantemente en su entorno laboral, pensaba que no la valoraban, que no la tenían en cuenta, pero con el tiempo, al observar la situación con más claridad, se dio cuenta de que no era un problema de rechazo personal, sino de dinámica interna del equipo, de comunicación, de prioridades diferentes. No era contra ella, simplemente no era sobre ella. Y esto es algo clave. No todo lo que te afecta te define. Cuando tomas todo personal, empiezas a cargar emociones que no te pertenecen, te culpas por decisiones de otros, te responsabilizas por actitudes que no controlas y te desgastas emocionalmente por situaciones que no están bajo tu influencia. Y eso te debilita. También ocurre en relaciones personales. Alguien se distancia y de inmediato piensas que hiciste algo mal, pero no siempre es así. Las personas cambian, evolucionan, atraviesan procesos internos que no tienen nada que ver contigo, pero si lo tomas personal, empiezas a crear historias en tu mente que no son reales y eso genera dolor innecesario. El problema de tomar todo personal es que pierdes perspectiva, dejas de ver el contexto completo y empiezas a reducir todo a ti mismo. Y cuando haces eso te vuelves el centro de problemas que ni siquiera te pertenecen. Yo aprendí algo importante observando diferentes formas de reaccionar. Hay personas que pueden ver una situación difícil sin sentirse atacadas. Simplemente observan, analizan y siguen adelante. Y hay otras que se quedan atrapadas emocionalmente pensando que todo tiene que ver con ellas. La diferencia no está en lo que pasa afuera, está en cómo lo interpretas dentro. Cuando dejas de tomar todo personal, algo cambia. Empiezas a respirar con más libertad. Deja de cargar culpas innecesarias. Empiezas a ver las situaciones con más claridad, sin tanto ruido emocional, porque no todo lo que pasa es un reflejo de ti. A veces es simplemente la vida ocurriendo alrededor de ti, no contra ti, y cuando entiendes eso, dejas de sufrir por cosas que nunca fueron realmente tuyas. Hay una de las causas más grandes de estrés en la vida de una persona, y no es lo que le pasa, es lo que intenta controlar y no puede. Porque cuando quieres controlar todo, terminas perdiendo el control de ti mismo. Y ahí empieza el desgaste real. Muchas personas viven con una tensión constante porque creen que si no controlan cada detalle, algo va a salir mal. Quieren controlar resultados, quieren controlar decisiones de otros, quieren controlar tiempos, quieren controlar situaciones que simplemente no dependen de ellos. Y cuando la realidad no responde como esperan, se frustran, se enojan, se desgastan. Pero lo más importante es esto, no es que la vida esté mal, es que estás intentando controlar lo incontrolable. Yo he visto esto muchas veces. Personas que se preocupan durante semanas por cosas que todavía no han pasado. Se adelantan mentalmente a escenarios, intentan prever cada posible resultado, cada posible error, cada posible problema. Pero en ese proceso pierden algo fundamental, la capacidad de actuar con claridad en el presente. Recuerdo a alguien que estaba completamente obsesionado con que todo en su proyecto saliera perfecto. Revisaba todo una y otra vez, intentaba anticipar cada detalle, cada reacción, cada resultado, pero en lugar de avanzar, se quedaba paralizado. Porque cuando intentas controlar demasiado, terminas bloqueando el movimiento natural de las cosas. Y aquí está la clave. No todo depende de ti. Puedes hacer tu parte, puedes prepararte, puedes actuar con disciplina, pero el resultado final no siempre está bajo tu control. Y aceptar eso no te debilita, te libera. Cuando entiendes la diferencia entre lo que puedes controlar y lo que no, tu vida cambia completamente. Porque dejas de gastar energía en lo que no puedes cambiar y empiezas a enfocarte en lo que sí está en tus manos. Tus decisiones, tus hábitos, tu actitud, tu esfuerzo. Pero la mayoría hace lo contrario. Se enfoca en lo externo. Se preocupa por lo que otros hacen, por lo que otros dicen, por lo que otros deciden. Y en ese proceso se olvidan de sí mismos, se desconectan de su propia capacidad de actuar.
El control excesivo también genera ansiedad, porque mientras más intentas asegurar un resultado, más miedo tienes de que no ocurra como quieres. Y ese miedo te limita, te hace rígido, te impide adaptarte. En cambio, cuando sueltas lo que no puedes controlar, algo interesante sucede. Empiezas a fluir. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás luchando contra todo. Te enfocas, actúas, ajustas lo que sí puedes ajustar y dejas que el resto siga su curso. He visto personas transformar completamente su vida simplemente con este cambio de mentalidad. Dejaron de obsesionarse con resultados y empezaron a enfocarse en procesos. Dejaron de intentar controlar todo y empezaron a confiar en su acción constante. Y ahí está la diferencia real. No es control absoluto, es enfoque inteligente. Porque el que intenta controlar todo se desgasta. Pero el que controla lo que puede controlar y suelta lo demás, avanza con claridad, con energía y con dirección. Y en ese equilibrio es donde realmente empiezas a crecer. Uno de los mayores obstáculos para crecer no está afuera, está dentro de ti. Y no es tu situación, no es tu entorno, no es tu pasado, eres tú aferrado a la versión de ti que ya no encaja con la vida que quieres construir. Porque muchas personas dicen que quieren cambiar, pero siguen actuando igual, siguen pensando igual, siguen reaccionando igual, siguen tomando decisiones desde la misma mentalidad de siempre. Quieren resultados nuevos, pero siguen siendo la misma persona. Y ahí está la contradicción. Yo lo he visto muchas veces. Personas que quieren avanzar, pero siguen definiéndose por lo que fueron. Yo soy así, yo siempre he sido así, yo no cambio. Y sin darse cuenta, convierten su identidad en una prisión. Porque lo que crees que eres determina lo que haces. Y lo que haces determina lo que obtienes. Recuerdo a alguien que quería emprender, quería crecer, quería mejorar su vida. Pero cada vez que enfrentaba una decisión difícil, volvía a lo mismo. Su antigua forma de pensar. Dudaba, se limitaba, se detenía. No porque no pudiera, sino porque su identidad anterior seguía dominando sus decisiones. Y esto es importante entenderlo. No puedes construir una nueva vida desde una vieja versión de ti mismo. Tu identidad no es fija, no es algo que simplemente eres para siempre. Es algo que has aprendido, que has repetido, que has reforzado con el tiempo. Pero también es algo que puedes cambiar si estás dispuesto a soltar lo anterior. El problema es que la antigua identidad se siente cómoda, es conocida, es familiar. Y aunque no te lleve a donde quieres, te da una falsa sensación de seguridad. Por eso muchas personas prefieren quedarse ahí. Porque cambiar implica incertidumbre, implica dejar de reconocerte por un momento, implica incomodidad. Pero si sigues actuando como la versión antigua de ti, vas a seguir obteniendo los mismos resultados de siempre. No hay sorpresa en eso. He visto cómo las personas cambian realmente cuando hacen algo muy simple pero muy difícil, dejan de justificar quién eran y empiezan a actuar como quien quieren ser. No esperan sentirse diferentes, no esperan estar listos. Empiezan a comportarse diferente incluso cuando todavía se sienten igual. Y eso es lo que rompe el ciclo. Porque la identidad no cambia por pensamiento, cambia por acción repetida. Cada vez que actúas diferente a tu versión anterior, estás soltando algo viejo. Estás dejando atrás una parte de ti que ya no te sirve. Pero la mayoría no lo hace. La mayoría intenta mejorar sin cambiar quién es. Y eso es imposible. El hombre que realmente crece entiende esto. No se trata de mejorar tu antigua identidad, se trata de soltarla. Porque mientras sigas siendo el mismo tipo de persona, vas a seguir viviendo la misma vida, sin importar cuánto quieras cambiar. Y en el momento en que decides soltar esa versión antigua, ahí empieza tu verdadera transformación. Uno de los errores más grandes cuando se trata de soltar es creer que es un proceso gradual, algo que haces a medias, algo que intentas ver si funciona. Pero la realidad es más dura y más clara. Soltar no es un intento, es una decisión definitiva. Porque mientras sigas diciendo voy a intentar soltar, en el fondo sigues dejando una puerta abierta. Y esa puerta abierta es exactamente lo que te mantiene atado. No estás completamente dentro de tu nueva vida, pero tampoco estás completamente fuera de la anterior. Estás en medio. Y ese lugar en medio es el más peligroso, porque ahí no avanzas. Yo he visto muchas personas que dicen que ya soltaron algo, pero siguen revisándolo mentalmente todos los días.
siguen mirando atrás, siguen preguntándose, siguen dudando. Y aunque físicamente avanzan, emocionalmente siguen conectadas. No han cerrado el ciclo, solo lo han pausado. Recuerdo a alguien que me decía, ya superé esa etapa, pero al poco tiempo, cada decisión importante volvía a estar influenciada por ese pasado. Y ahí entendí algo importante. No es lo que dices, es lo que sostienes internamente. Soltar de verdad implica cortar el vínculo mental. No es olvidar, no es negar, no es fingir que no existió. Es decidir que ya no tiene lugar en tu presente. Es cerrar la puerta sin dejarla entreabierta por si acaso. El problema es que la mente siempre quiere negociar, quiere dejar opciones abiertas, quiere mantener alternativas emocionales, pero esa negociación constante es lo que te mantiene atrapado. Cuando decides de forma definitiva, algo cambia dentro de ti. Ya no hay debate interno, ya no hay conversación con el pasado, ya no hay retorno emocional, solo hay dirección. He visto que las personas que realmente avanzan no son las que intentan soltar, son las que deciden que no hay vuelta atrás. Y esa decisión elimina el ruido mental, porque ya no estás discutiendo contigo mismo. Pero llegar a ese punto requiere firmeza. Porque habrá momentos de duda, momentos de nostalgia, momentos donde tu mente te quiera convencer de regresar a lo conocido. Y ahí es donde se define todo. Si lo dejas abierto, vuelves. Si lo cierras, avanzas. El problema no es soltar una vez. El problema es no sostener esa decisión. Porque cada vez que la vuelves a cuestionar, la debilitas. Por eso soltar no puede ser emocional, tiene que ser estructural. Tiene que ser una decisión clara, consciente, final, no un experimento. Y cuando haces eso, algo poderoso ocurre. Recuperas energía. Porque ya no estás dividiendo tu mente entre dos caminos. Ya no estás mirando atrás mientras intentas avanzar. La verdadera libertad no llega cuando sueltas parcialmente. Llega cuando decides completamente. Porque solo cuando no hay retorno, empieza realmente tu nuevo camino. Y ahora entiende esto con total claridad. La mayoría de las personas no está atrapada por su pasado. Está atrapada por la falta de decisión para dejarlo realmente atrás. No es lo que viviste lo que te detiene. Es que sigues negociando con ello. Sigues abriendo la puerta en tu mente. Sigues diciendo quizás, tal vez, un día. Y cada una de esas palabras te mantiene conectado a algo que ya terminó. Soltar de verdad no es un proceso emocional. Es un acto de autoridad interna. Es el momento en el que decides que tu vida no se va a dividir más entre lo que fue y lo que será. Porque mientras vivas dividido, no avanzas con fuerza, solo te arrastras entre dudas. Hay un punto donde tienes que ser honesto contigo mismo. O avanzas o te quedas repitiendo lo mismo con diferentes excusas. No hay una tercera opción y esa decisión no se toma cuando todo es fácil. Se toma cuando todavía duele, cuando todavía hay apego, cuando todavía hay recuerdos. Ahí es donde se demuestra quién eres realmente. Porque el que suelta a medias, vuelve a medias. El que decide de verdad, avanza de verdad. Y la diferencia entre esas dos personas no es talento, no es suerte, no es tiempo, es decisión. Así que deja de tratar de soltar. Deja de intentarlo, deja de negociarlo contigo mismo. Y decide. Decide cerrar lo que ya terminó. Decide no volver atrás en tu mente. Decide que tu energía no se va a seguir desperdiciando en lo que ya no existe. Porque en el momento en que tomas esa decisión sin retorno, algo cambia dentro de ti. Ya no estás mirando atrás. Ya no estás dudando. Ya no estás dividido. Estás enfocado. Estás presente. Estás libre. Y ahí, exactamente ahí, es donde comienza tu verdadero avance